Muy buenas tardes a toda la audiencia Sanamente. Estamos aquí una vez más con un programa para compartir contigo un tema de interés psicológico, emocional, que te va a ayudar a crecer, a desarrollarte tanto personalmente como profesionalmente. Como siempre, estamos a través de la multimedia RS. Antes de dar inicio y compartir con ustedes qué tema vamos a abordar el día de hoy, quiero dar las gracias, como siempre, al Comité de Educación de la Cooperativa Sagrados Corazones por auspiciar este espacio, por contribuir de esta forma con la difusión de todo lo que ayuda, promueve y genera salud mental y emocional. Muchísimas gracias al Comité de Educación por siempre apoyar este espacio que va dedicado a la comunidad y que apunta a brindarte herramientas para que te ayuden en tu día a día con tu equilibrio y salud, tanto mental como emocional. Bueno, dicho esto, quiero ya compartir con ustedes cuál es el tema de hoy. Y hoy vamos a estar hablando del poder de hablar, ¿sí? Muchas veces nosotros escuchamos lo terapéutico que es hablar, lo bien que hace conversar con una persona en un entorno de confianza, en donde podemos expresar cómo nos sentimos, lo que estamos viviendo. Y también solemos escuchar con mucha frecuencia sobre catarsis. Es un tema que se usa mucho y generalmente solemos escuchar que fulano o fulana hizo catarsis y después de haber hecho catarsis se calmó. Entonces, hoy vamos a hablar de eso, el poder de hablar y cómo romper el silencio sobre el malestar emocional, ¿sí? Entonces vamos a ver toda la evidencia científica, ¿sí?, que respalda el hecho de lo terapéutico que puede llegar a ser hablar, expresarnos, compartir lo que sentimos, compartir sobre nuestras emociones y qué de beneficio trae eso. Entonces, solemos escuchar, incluso hoy es una frase que se usa mucho, lo que callamos, el cuerpo lo grita. Entonces, decir lo que sentimos no es una debilidad, sino que es una necesidad biológica, es una necesidad emocional y es una necesidad relacional. Estamos hablando de una necesidad. Significa que yo debo de tener eso para poder conservar y mantener un equilibrio y un bienestar. Entonces, cuando nosotros reprimimos el dolor, el cuerpo lo transforma en síntomas. Insomnio, tensión muscular, gastritis, taquicardia, crisis de llantos, ¿sí? Solemos escuchar mucho sobre la somatización. Eso es somatizar. Cuando nosotros reprimimos alguna emoción que va y desemboca y se manifiesta en un síntoma en el cuerpo. Eso es somatizar. Entonces, el hecho de hablar implica algo parecido a abrir una válvula de alivio psicológico. Transforma lo confuso en comprensible y también lo individual en algo compartido, ¿sí?, en algo que ya lo paso a vivir de a dos. Entonces, si bien sabemos que hablar no siempre cambia lo que ya pasó, lo que ya fue, lo que ya ocurrió, sin embargo, siempre cambia cómo lo vivimos. Y ahí está la clave y la importancia del hecho de poder expresar lo que sentimos o lo que vivimos y el cómo lo vivimos, sea la situación que fuere. Entonces, ahora vamos a ver un poco qué dice la psicología y la neurociencia de por qué hablar sana, por qué es tan bueno hablar, por qué una sesión de terapia se realiza dentro de un marco en una conversación con un terapeuta. Y a partir de allí yo puedo llegar a sanar alguna herida, un trastorno, puedo salir de esa afección emocional que estaba teniendo, sea cual fuere. Entonces, vamos a ver el poder de hablar. El silencio ante el dolor, la inquietud o la tristeza es una carga pesada. Es una carga pesada para el ser humano. Entonces,
Cuando nosotros hablamos, lo que hacemos es un acto liberador y es el primer paso crucial en el camino de la sanación. Entonces, el silencio ante cualquiera de estas emociones que te generan malestar, inquietud, tristeza, dolor, rabia, se convierten en una carga. Eso es importante que sepamos y tengamos plena conciencia, de manera que le demos la importancia de vida al hecho de poder hablar sobre lo que sentimos y sobre lo que nos pasa, sobre lo que nos afecta específicamente. Entonces, el fundamento principal de por qué es tan sanador y terapéutico hablar reside en la externalización y el proceso cognitivo de la emoción, ¿sí? Entonces, en psicología esto se conoce como regulación emocional o catarsis. Entonces, la neurociencia afectiva ha demostrado que nombrar una emoción, por ejemplo, tengo miedo, estoy enojado, me siento triste. El acto de hacer esto, de nombrar cómo me siento, ya reduce la activación de la amígdala cerebral, que es la encargada de procesar las emociones y que es la que reacciona. Se le llama el primer cerebro también. Entonces, la amígdala justamente es el centro del miedo y de la alarma, que cuando nosotros percibimos una amenaza, la amígdala es la que dispara y dice peligro, 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 y nosotros comenzamos a tener esa sensación de miedo, ¿sí? ¿Qué es un miedo que te protege para que vos puedas ponerte a salvo? Simultáneamente también se activa la corteza prefrontal, ¿sí? Entonces, esta zona de la corteza prefrontal es la encargada del control emocional y de la toma de decisiones racionales. Entonces, lo que pasa es que cuando nosotros le ponemos nombre a lo que sentimos y lo expresamos, lo verbalizamos, lo que hacemos es domesticar y regular esa emoción. Así funciona el cerebro, así está diseñado. Entonces, ahí está lo terapéutico. Entonces, el acto de hablar sobre el malestar no solamente es un desahogo, no simplemente es un desahogo, sino que es un proceso cognitivo y neurobiológico que reorganiza la experiencia interna. Entonces yo, al poder expresar lo que viví y qué sentí cuando viví tal o cual situación, sea en el contexto que sea y sea con la persona que sea, lo que ocurre es un proceso cognitivo y neurobiológico que reorganiza la experiencia interna. Eso es lo que pasa. Entonces, la ciencia actual confirma que la sabiduría humana lo que siempre la sabiduría humana intuyó. Hablar no cambia el pasado, pero cambia la forma en que el cerebro lo recuerda y lo procesa. Y allí es donde se transforma. Allí es donde ocurre el cambio, que después se vuelve en positivo para mí y en cómo yo me siento, ¿sí? En esa reconfiguración que hace el cerebro mediante el acto de poder hablar y compartir y expresar y ponerle un nombre a lo que estoy sintiendo y por qué lo estoy sintiendo, y así sucesivamente. Esto está avalado en un estudio, hay una investigación que hizo Lieberman en el 2007. Esta investigación concluye que el etiquetado verbal de las emociones reduce la respuesta de amenaza, por un lado, y favorece la regulación emocional consciente. Esto ya se investigó, se sigue investigando y las nuevas investigaciones van confirmando lo que otras investigaciones ya concluyeron. Vamos a ver un ejemplo. Una persona dice, estoy estresada. Una persona que dice, estoy estresada, puede seguir igual de tensa. Pero si logra decir, estoy con miedo de perder el trabajo, entonces allí el cuerpo se afloja porque ya no lucha con lo desconocido, ya tiene bien identificado qué es, y a partir de allí, de esa identificación, puede comenzar a usar un montón de herramientas para justamente tomar una acción ante esa inquietud, ante ese miedo, ante ese temor que se está sintiendo. No sé si suelen ver, pero me encantan esos cortos, esos materiales audiovisuales en donde desde una escalera súper, súper larga, lanzan miles y miles y miles de
de pelotitas. Y en el piso mismo hay un hoyo. Un hoyo donde una pelota puede llegar a entrar. Pero miles lanzan por la escalera. Y es impactante ver cómo ninguna pelotita cae en el hoyo. Al menos en los cortos que muestran, ¿verdad? Seguro que si tiras varias veces en alguna le vas a embocar y le vas a atinar al hoyito. Pero en los que suelen mostrar, lo hacen justamente a modo de comparar cómo son los pensamientos y todo lo que puede llegar a generar nuestros pensamientos ansiosos, ¿verdad? Que nos generan ansiedad. Porque la ansiedad es como un exceso de futuro. Yo ya me anticipo a todos los problemas, las catástrofes y todo lo malo que me puede llegar a pasar. Eso realmente es la ansiedad, dicho en palabras sencillas. Entonces la mente siempre está pensando y siempre nos cruzan un montón de ideas en la mente, que es normal y es natural. La mente está para pensar. Y la función de la mente es pensar, no va a poder dejar de hacerlo. Lo que nosotros podemos hacer es redirigirle y timonear lo que pensamos. Entonces, decidir qué pensamientos sí le vamos a dar lugar y cabida en nuestra mente y cuáles vamos a decir, no, esto rechazo, esto no lo acepto. No voy a enfocarme en esto, ni voy a ponerme a tener un proceso reflexivo sobre todo lo malo que me puede llegar a pasar. Porque ahí es donde se genera la ansiedad. Y la ansiedad puede llegar a ser sumamente angustiante y a veces hasta incontrolable, dependiendo del grado de qué tan intensa sea esa ansiedad que esté sintiendo. Y obviamente también depende de cómo esté alimentando con mis propios pensamientos esa ansiedad, ¿sí? Entonces, veamos otro ejemplo. Una mujer que reconoce, estoy celosa porque me sentí desplazada. Entonces, de esta manera, esto le ayuda a regular su emoción y también su conducta. Entonces, deja ya de actuar desde la rabia. El simple hecho de ponerle nombre cambia la forma de sentirlo, ¿sí? Entonces, de allí que yo les invito a todos los que nos están viendo y escuchando que pongan en práctica y hagan un hábito este tema de poder expresar lo que siento. Veamos otro ejemplo. Y este tiene que ver con la ira y el enojo. En lugar de gritar impulsivamente, uno puede decir, siento una profunda frustración porque mis límites no han sido respetados. Entonces, nombrar la emoción disminuye la intensidad del impulso agresivo. ¿Por qué? Porque tanto el cerebro, el lado derecho como el lado izquierdo del cerebro entran y esa parte y ese componente emocional que todos tenemos entra en ese proceso y ahí es donde se puede equilibrar y regular la emoción. Otro ejemplo de ansiedad, en este caso al hablar con un terapeuta sobre una preocupación constante, la persona traslada el pensamiento desorganizado a un relato estructurado. Entonces, haciendo que el cerebro procese como una narrativa más que como una amenaza inmediata. ¿Por qué? Porque entra el involucramiento de la parte del cerebro en donde nosotros somos pensantes, donde somos racionales, donde se dan justamente los procesos reflexivos. ¿Y qué hay con el tema de la catarsis y la liberación de tensión? Que generalmente decimos, fulana hizo catarsis y después se calmó y se tranquilizó. En los departamentos de recursos humanos, le cuento, pasa con mucha frecuencia que viene un colaborador y hace su catarsis, ¿sí? Expresa su malestar emocional y después de haberlo hecho, ya está en calma y es como que puede continuar. Muchas veces, incluso solucionar un problema que tiene una persona dentro de una organización implica simplemente el hecho de escucharle y poder escucharle cómo se siente, cómo está viviendo tal o cual situación. En serio, a veces con eso es suficiente y basta. No siempre, pero hay veces que sí. Entonces, el concepto de catarsis viene del griego, que significa purificación o limpieza. Entonces, se refiere a la liberación de emociones reprimidas que genera un alivio inmediato. Entonces, al hablar, se libera esa tensión emocional, sí, esa tirantez emocional que siente la persona a nivel emocional que está acumulada.
Eso es lo primero que pasa. Si vamos a hacer una comparación, es la diferencia que hay entre un vaso que tiene la última gota que lo desborda y que ocurre cuando uno calla y se queda en silencio, no expresa, acumula en forma interna. Y la diferencia con otro vaso que se le quita el líquido lentamente para que no rebose. Y en este caso, ¿cómo se quita el líquido? A través de la palabra, a través del acto de hablar y compartir y expresar aquello que estoy sintiendo. Es siempre todo un desafío poder ser asertivo y en mi expresión cuando tengo emociones muy fuertes como mucho enojo, mucha rabia, mucho dolor. Es desafiante realmente para todos nosotros. Sin embargo, sí se puede y hay mecanismos, maneras, técnicas que podemos implementar y aplicar de manera a no justamente desbordarnos, ¿verdad? Nadie quiere desbordarse en ira, en dolor, en llanto. Generalmente buscamos y tratamos de mantener la compostura siempre que podemos. Y es sano y saludable mantener la compostura en el sentido de no tener ataques o desbordes. Sabemos que hay situaciones y situaciones. No estamos diciendo una situación donde es lógico y es natural que estés desbordado emocionalmente, ¿verdad? Hay miles de situaciones totalmente aceptables y entendibles. Pero aquí estamos hablando del día a día. Estamos hablando de ese día a día cotidiano en donde no hay nada traumático, nada muy intenso, nada muy, muy fuerte. De eso nos estamos refiriendo ahora. ¿Qué problema resuelve el hecho de la catarsis y la liberación de la tensión emocional a través del acto de la palabra? Lo que libera es justamente, lo que resuelve justamente es la somatización. Entonces, la manifestación de tu malestar emocional no se ve expresado en síntomas físicos. Entonces, una emoción no va a terminar con un dolor de cabeza, con un problema digestivo, con una tensión muscular. Entonces, eso es lo que se resuelve, se libera uno. Una liberación de esa tensión emocional que está acumulada y que si no tratamos y no la abordamos, se convierte en somatización. Vamos a ver dos ejemplos. Uno sobre la tristeza. Una persona que reprime su dolor por una pérdida sufre insomnio crónico. ¿Por qué? Porque está reprimiendo, no está expresando de una forma sana, de una forma ecológica, de una forma liberadora, no está expresando ese dolor. Entonces se manifiesta en un insomnio crónico. Ustedes saben que nosotros los seres humanos no podemos pasar mucho tiempo sin dormir. Podemos literalmente llegar a enloquecer o morir si no dormimos lo que el cuerpo necesita, porque el hecho de dormir, el tiempo en el que nosotros dormimos y descansamos, el tiempo en donde el cuerpo se repara, donde el cuerpo se reinicia, donde se dan un montón de procesos químicos y físicos en el cuerpo que son los que nos ayudan a mantenernos saludables. Entonces, realmente es muy peligroso no dormir. Te puede dar desde el propio cansancio y malestar crónico que puedes sentir hasta un infarto te puede llegar a dar. Entonces, cuando no estamos durmiendo bien, es una alarma que tenemos que atender de forma inmediata. Otro ejemplo podría ser un empleado justamente que guarda su resentimiento hacia un colega por miedo a confrontar. La tensión se manifiesta en rigidez en los hombros. Entonces, como tiene rigidez en los hombros, toda esta zona que tenemos músculos y también tendones se pone dura y duele, ¿sí? Entonces, al verbalizar asertivamente la queja a la persona, entonces de una forma adecuada la tensión física disminuye totalmente. Y si vamos a hablar de lo que es el desahogo versus el procesamiento, ya que estamos hablando de catarsis, porque muchas veces una catarsis es simplemente un desahogo, pero es totalmente insuficiente para lo que la persona necesita, ¿sí? Hay veces va a ser suficiente, otras veces no. Y va a depender mucho de la profundidad y del tiempo que lleva esa persona acumulando esa tensión emocional negativa. Entonces, cuando decimos desahogo, estamos hablando de un drenaje emocional. Es un alivio inmediato. Se enfoca en liberar la energía de la emoción. Ejemplo, llorar desconsoladamente con un amigo.
Es necesario, pero muchas veces insuficiente para la sanación a largo plazo. Sin embargo, el procesamiento ya, o lo que también se conoce como insight cognitivo, cuando hablamos de procesamiento estamos hablando ya de la sanación profunda, a través de la palabra, por supuesto. Se enfoca entonces en la comprensión y en la búsqueda de soluciones o de cambio de perspectiva. Entonces, un ejemplo sería analizar con un terapeuta por qué una situación te generó tanta rabia, tanta ira que no te deja, que te acompaña en todo tiempo y ya se volvió incluso una amargura. Y también allí vemos aprendemos cómo podemos manejarla. ¿Sí? Entonces, este procesamiento cognitivo o insight cognitivo es fundamental para la transformación, sobre todo aquellas cosas que son mucho más profundas, que requieren más tiempo, en donde yo exprese y elabore y relabore lo que me ha pasado, lo que me ha tocado vivir, mi experiencia subjetiva, cómo lo viví, qué sentí y cómo lo recuerdo. ¿Ok? Entonces, esa es la principal diferencia entre el desahogo y el procesamiento. Ahora, vamos a ver cómo el hecho de hablar organiza la experiencia y le da un sentido. Entonces, podemos decir que hablar cambia la memoria emocional. Y ahí lo terapéutico de hablar. ¿Por qué? Porque tiene esta capacidad. Cuando nosotros verbalizamos un evento doloroso, no solo lo recordamos, sino que lo reescribimos. ¿Sí? Es una forma de reescribir la historia. Y de allí la clave de por qué es tan importante. Cuando narramos lo que vivimos, ¿qué es lo que hace el cerebro? Reconstruye la experiencia y conecta estos dos hemisferios que hace rato les decía, el hemisferio emocional con el hemisferio lógico. Entonces, esta situación permite transformar un recuerdo caótico, totalmente caótico y desconfigurado, en una historia coherente, reduciendo ya la carga traumática. Por eso es tan terapéutico hablar. Las áreas cerebrales implicadas en la memoria emocional, porque todos tenemos una memoria emocional, serían el hipocampo, la amígdala y la corteza media prefrontal. Y se reactivan y se reorganizan el recuerdo con una nueva información. Sí, ese recuerdo cargado de emoción, justamente, ya sea de una ira, de un miedo, de un dolor. Pero el cerebro reorganiza el recuerdo con una nueva información que tiene ya trae consigo contención, comprensión y significado. Por eso hace rato hablábamos de que era también una forma de resignificar. Ejemplos. Una víctima de un accidente que narra lo sucedido en un espacio seguro reduce las pesadillas y la reactividad corporal. Otro ejemplo. Una persona que vivió una pérdida puede llorar sin desbordarse al relatarla repetidas veces. Entonces su cuerpo ya lo revive, su cuerpo ya no revive el trauma, sino que lo recuerda desde otra conciencia. Esos serían los ejemplos para poder comprender cómo es que el cerebro reorganiza y le da sentido a la experiencia, en donde esa experiencia que tenía un contenido emocional negativo. Vemos aquí que Van der Kolk en el 2014 hizo una investigación y dice que las experiencias traumáticas no expresadas se almacenan en el cuerpo como una memoria implícita. Imagínense. Al contarlas, se transforman en memoria narrativa y pierden su intensidad fisiológica. Esto es lo que pasa a nivel fisiológico cuando nosotros conversamos, hablamos y expresamos lo que hemos sentido y sentimos aún con relación a un tema, específicamente un trauma. Pero imagínense ustedes el hecho de no expresar, que se almacena en el cuerpo como una memoria implícita. Seguramente también varias veces ya habrán escuchado frases como emoción expresada, emoción sanada, o emoción expresada, emoción curada, o emoción expresada y emoción superada.
Bueno, y todo esto guarda relación y esto que estamos viendo acá es el fundamento justamente teórico que sostiene ese tipo de frases. Realmente es así como la frase lo dice. Muy bien, ahora vamos a ver dos ejemplos más. Una persona que dice, fue terrible, no puedo explicarlo. Y sigue atrapada en la confusión, en que siente algo horrible y hasta ahí llega. Sin embargo, cuando logra decir, me gritó frente a todos y me sentí humillada, allí es donde empieza a tener control sobre su historia. Hay mucha diferencia en decir fue terrible. No está identificando, no está etiquetando, dándole un nombre específico a lo que sintió. Ni por qué, ni cómo se originó eso que estaba sintiendo. Pero al poder clarificarlo, darle un nombre, darle una etiqueta, allí es donde comienza a desactivarse la intensidad de la emoción negativa que está sintiendo. Un joven que sobrevive a un accidente y puede relatar paso a paso lo que vivió, experimenta menos síntomas de estrés postraumático que quien no puede hablar del suceso. Entonces, hay una diferencia y hay una distinción importante entre quienes hablan paso a paso lo que les pasó y sintieron frente a aquellos que guardan silencio. Vamos a ver un poco cómo es que hablar regula el sistema nervioso y modifica la química del cuerpo. Tenemos que saber, y esto es muy importante, que expresarte, cuando vos te expresás, cuando yo me expreso, se activan neurotransmisores como la oxitocina, que se da al compartir y se refuerza con la sensación de seguridad y vínculo. También se libera la serotonina, justamente al procesar las emociones en palabras. Aumenta la regulación del estado de ánimo. Y también las endorfinas se liberan cuando se comparte el dolor en conexión humana. Entonces el hecho de expresarnos se modifica la química del cuerpo y aparece aquí los neurotransmisores como oxitocina, serotonina y endorfinas, que son los famosos neurotransmisores del placer, de la felicidad, ¿sí? Entonces imagínense todo lo que pasa también a nivel corporal en nuestro cuerpo. Todo esto pasa mientras nosotros vamos compartiendo, hablando con alguien sobre aquello que nos duele y cómo nos sentimos. También tenemos que saber que dentro de una conversación acá opera y se activa el módulo, todo este módulo del eje hipotálamo hipófisis adrenal, que justamente lo que hace es reducir el cortisol. Sabemos que el cortisol es la hormona que se libera cuando sentimos estrés. Vamos a ver dos ejemplos. Una persona que cuenta su día difícil a alguien que le escucha con atención, experimenta alivio físico real. Ese sería un ejemplo concreto. Otro, un paciente que comparte sus miedos con su terapeuta, muestra menor frecuencia cardíaca durante la atención. ¿Cómo modifica el hecho de hablar? Modifica nuestro cuerpo. Entonces, el acto de poder hablar con alguien que escucha de una forma empática y activa el nervio vago, ¿sí? Que es el sistema parasimpático, lo que reduce la frecuencia cardíaca y el cortisol. Entonces, es literalmente una respuesta fisiológica de calma, ¿sí? Entonces, dos ejemplos sobre esto. Después de una discusión, cuando una persona le cuenta a un amigo lo ocurrido, entonces siente alivio físico. Su cuerpo baja la guardia, ya no está en tensión y ya no está en posición de combate, y su sistema nervioso entiende que ya no está ante una amenaza. Eso es lo que ocurre en el cuerpo. Otro ejemplo podría ser cuando una mujer que conversa con una terapeuta sobre su miedo al cáncer, entonces empieza a dormir mejor. Aunque su situación médica sigue igual, su cuerpo responde al alivio emocional. Entonces, al haber un alivio emocional, el cuerpo se relaja. Imagínense hasta dónde llega el beneficio del hecho de poder hablar y expresarnos. También el hecho de hablar
y de poder expresarnos genera una conexión y la conexión cura. Entonces el ser humano necesita ser visto, necesita ser comprendido, porque nosotros somos seres sociales. Necesitamos sentirnos amados y amar. Es una necesidad humana. Entonces, al ser escuchado con empatía, se reafirma nuestra existencia emocional. Mi dolor importa. Es la conclusión a la que llego. Me siento contenido y eso ya me genera un bienestar y alivia ese malestar que estoy sintiendo. Esa validación justamente de que se da cuando nos escuchan con empatía, justamente detiene ese ciclo de soledad y vergüenza que lo único que hace es agravar los síntomas de todo lo que estoy sintiendo, sobre todo lo negativo, ¿sí? Nos referimos a eso. La psicología del apego también demuestra que la validación emocional, ese te creo, eso fue duro lo que te pasó, ¿sí? Esto, ¿qué hace? Esta validación emocional que hace en el ser humano activa justamente los mismos circuitos cerebrales que se activan cuando hay un analgésico físico. Imagínense cómo el cerebro de lo emocional también se liberan las mismas zonas como que yo estoy recibiendo un analgésico físico. Ejemplo de esto, un paciente con duelo escucha: no voy a decirte que seas fuerte. Solo quiero que sepas que podés llorar conmigo. Esa empatía tiene un efecto neurofisiológico. Reduce el cortisol y aumenta la oxitocina. Una frase, todo lo que puede generar. Hasta cambios en el cuerpo, en nuestra fisiología. Es impresionante realmente. Otro ejemplo podría ser que un joven con ansiedad encuentra alivio al compartir en grupo. A mí también me pasa esto. Entonces, acá la normalización de la experiencia disminuye ese sentimiento de vergüenza que puede tener la persona, sobre todo en los grupos de ayuda. De ahí también que son bastante terapéuticos. Otro beneficio de poder hablar y expresar lo que estoy sintiendo es que genera una conciencia de uno mismo. Cuando otro escucha, nos devuelve una versión más clara de lo que sentimos. Entonces, la conversación actúa como un espejo donde yo me estoy mirando, que nos ayuda a vernos desde afuera. Al escucharle al otro, a ver qué es lo que entendió, qué es lo que me dice, me ayuda también a procesarlo de una forma diferente, de una forma distinta, desde otra perspectiva que no sea la mía, sino de esa persona que me está escuchando y que me está dando una retroalimentación o un feedback. Un ejemplo, un paciente ansioso logra ver sus propios patrones cuando verbaliza sus pensamientos y escucha la respuesta de su terapeuta. Toma conciencia de sí y de cómo normalmente piensa y cómo son los patrones de sus propios pensamientos. Hay una toma de conciencia. Otro ejemplo podría ser cuando dos amigas que se cuentan sus miedos entienden que no están solas, y esa percepción justamente es lo que hace que disminuya la carga emocional que están sintiendo por el miedo. Y ahora vamos a ver por qué callamos y qué consecuencias tiene el hecho de callarnos. Esto es muy importante para aquellas personas que les cuesta expresarse. Siempre conocemos a personas a las que les cuesta muchísimo expresar lo que sienten. Bueno, entonces es importante saber por qué callamos y también cuáles son las consecuencias de callar. En primer lugar, podemos poner que es el miedo al juicio, ¿sí? Creemos que mostrar vulnerabilidad es sinónimo de debilidad. Esa podría ser una de las causas posibles. ¿El resultado cuál es? Acumulamos estrés interno, ansiedad, irritabilidad o incluso depresión. Hasta eso puede llegar a desembocar. Un ejemplo, un hombre evita decir no puedo más porque teme parecer frágil o débil. Entonces, luego de eso, ¿qué pasa? Desarrolla un insomnio y taquicardia por no darse permiso de liberar la tensión emocional que está diciendo, decir siento miedo o no puedo más. Que no hay nada malo en poder expresar lo que se siente. Y es mejor que empecemos a cultivar hábitos realmente de poder expresarnos antes de que nosotros después somaticemos y eso que no expresamos, esa carga emocional,
termine convirtiéndose en un problema o en una enfermedad. Entonces podemos tratar a tiempo. Otro ejemplo podría ser una mujer que no expresa su tristeza y su cuerpo responde con una gastritis crónica. Muchas de las gastritis tienen un origen emocional, muchísimas. También podemos compartir acá sobre el tema, es que a veces hay una cultura del aguantar. Frases como sé fuerte, no llores, seguí adelante, justamente nos desconectan de la emoción real e invalidan eso que estamos sintiendo y viviendo. Entonces la represión emocional sostenida, ¿qué es lo que hace? Aumenta la somatización, ¿sí? Un malestar emocional se convierte después en un problema de enfermedad, en un síntoma físico y hasta convertirse en una enfermedad. También otra causa por qué las personas muchas veces se callan y no expresan lo que sienten, porque tuvieron falta de espacios seguros. Si cada vez que nosotros, por ejemplo, hablamos y nos expresamos, decimos lo que sentimos, y los demás, el entorno más cercano, la familia, por ejemplo, la pareja, nos minimizan, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Terminamos aprendiendo a callarnos nomás. Preferimos callarnos antes de que exponernos a que nos invaliden una vez más lo que estamos sintiendo y ese malestar que estamos viviendo. Entonces, eso podría ser otra de las causas. Si se da esta falta de espacios seguros y donde se da una minimización de lo que sentimos, ¿qué genera? Genera aislamiento emocional, es un predictor también de la depresión y también puede conducirte a abusos de sustancia. Muy bien. Ahora vamos a ver un poquitito el impacto fisiológico del silencio. Y vamos a ver qué dice la psiconeuroinmunología, que normalmente se denomina con las siglas PNI. Psicología, neuroinmunología. Psiconeuroinmunología, digo bien. Bueno, entonces, sobre esto lo que podemos decir es que el acto de no hablar sobre un malestar físico tiene un costo real y un costo medible en el cuerpo. Justamente la ciencia que estudia esto y esta conexión es la psiconeuroinmunología. ¿Cuál es la evidencia científica que hay entre la inhibición de las emociones y el cuerpo? La PNI ha demostrado que la inhibición crónica, o sea, el guardar o reprimir mis sentimientos, mis emociones, mis pensamientos, ¿qué hace esto? ¿En qué desemboca? En que activa el sistema de respuesta al estrés. Entonces, como consecuencia, que se vea directamente afectado nuestra salud. Ustedes saben que en el sistema de respuesta a estrés se libera el cortisol y el cortisol es parte de un mecanismo de defensa, pero que tiene una función de solamente aparecer en momentos de amenaza. ¿Qué es lo que pasa cuando hay un estrés prolongado? Lo que pasa es que esa liberación de cortisol se hace de una forma sostenida en el tiempo y el cuerpo no está preparado para recibir una carga sostenida de cortisol en el cuerpo. Altos niveles de cortisol en el cuerpo. No está preparado. Ese cortisol sirve cuando yo necesito activar mi mecanismo por ejemplo, de huida o de ataque, donde yo necesito defenderme. Está ahí para eso, para un momento corto, breve, concreto y específico. No, nuestro cuerpo no está preparado para sostener el cortisol a lo largo del tiempo, de la línea del tiempo. Y es a partir de allí en donde el estrés comienza ya a hacer daño y estragos, pudiendo derivar en miles de problemas y enfermedades. Comienza la caída del cabello, el sistema inmunológico se deprime, o sea, disminuye su eficiencia, su efectividad. Y bueno, y comienza, se puede desarrollar una presión alta. La presión alta afecta al corazón, eso entonces se puede convertir en problemas cardíacos. También se puede llegar a desarrollar una gastritis, un montón de problemas gastrointestinales que están muy relacionados realmente a nuestra vida emocional, muy relacionado está. Bueno, ¿qué es lo que pasa justamente en este proceso de inhibición cuando inhibimos? Cuando reprimimos, por ejemplo, el miedo, la ira, entonces, ¿qué es lo que pasa? Nuestro cuerpo percibe eso como una amenaza interna constante, eso mantiene encendido
este eje hipotálámico, pituitario y adrenal. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, al hablar, y esto mantiene alta el cortisol y la adrenalina, que recién les estaba explicando que eso es para un ratito, nomás estamos preparados nosotros. No estamos preparados para sostenerlo en la línea del tiempo. Sin embargo, cuando yo hablo, ¿qué problema se resuelve? El cuerpo interpreta esa liberación verbal como una resolución o un afrontamiento. Entonces, ahí es donde comienza a disminuir esta activación hipotalámica, pituitaria, adrenal. Se regula, se inhibe. Y entonces los niveles de cortisol se vuelven a normalizar. Imagínense, solamente con el hecho de poder hablar y expresar lo que estamos sintiendo. Entonces, ¿esto qué hace? Acá es donde se produce otra vez equilibrio. ¿Por qué? Porque cuando hay estrés, lo que hay un desequilibrio realmente en el cuerpo. Ejemplos. Un jefe abrumado mantiene su ansiedad en secreto, lo que provoca un aumento crónico de la presión alta, hipertensión. El jefe, si se desahoga con su pareja o con su mentor sobre la situación y la presión que está viviendo, entonces sus marcadores fisiológicos del estrés, en este caso la presión arterial y el ritmo cardíaco, comienzan a descender. Imagínense. Otra consecuencia de no poder expresarse, de no poder hablar de lo que sentimos, de inhibir y reprimir, es el deterioro del sistema inmunológico. Los niveles elevados y constantes de cortisol justamente tienen un efecto inmunosupresor. Debilitan el sistema de las defensas. Entonces el cuerpo está demasiado ocupado en estar alerta para combatir virus y enfermedades. Esa es la dinámica que se da. Y fíjense nomás, a todos nos pasó, o sea, porque a mí también me pasó. Cuanto más altos niveles de estrés tenía, con más frecuencia me engripaba y cualquier cosita me agarraba. Entonces, esta es la explicación de lo que ocurre en el cuerpo y de por qué justamente cuando estamos con mucho estrés nos enfermamos con mayor facilidad. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico entra en una depresión, ¿sí? Entra en una depresión o inmunosupresor, ¿sí? Se debilita. El sistema, también es importante saber que el silencio es como dejar un motor encendido al máximo sin moverse, gastando energía crucial en la tensión interna. Eso es lo que hace el silencio, cuando reprimimos lo que pensamos y sentimos y no tenemos la capacidad de expresarlo. La evidencia científica dice que está asociada a la inhibición de los pensamientos traumáticos con una menor función de las células T y un mayor riesgo de enfermedades, desde resfriados comunes hasta problemas autoinmunes. Veamos un ejemplo. En el silencio, un estudiante universitario se reprime la tristeza por su trabajo, por su bajo rendimiento y se enferma con frecuencia, coincidiendo sus resfriados con picos de estrés emocional no expresado. Cuando el estudiante habla de su miedo al fracaso con un consejero o con un amigo, su respuesta inmunológica mejora, reduciéndose la frecuencia de las enfermedades. Así funciona. También quiero compartir con ustedes que hay algo que se llama la alexitimia, que justamente es el extremo opuesto al desahogo y es esta incapacidad de usar la palabra para describir lo que uno siente. Es un rasgo de personalidad que se define como la incapacidad de identificar y describir verbalmente las emociones. El término significa literalmente sin palabras para las emociones. Tenemos una alexitimia afectiva, que es la dificultad para sentir o experimentar la emoción, y también la alexitimia cognitiva, que es la dificultad para identificar, nombrar o expresar esa emoción. También tenemos que saber que la transmisión del silencio puede ser generacional. Lo que no se dice en una generación, hay una alta tendencia a repetirse en la siguiente. Familias que no hablan de las emociones generalmente transmiten ansiedad, culpa o miedo al conflicto. Y esto ya está investigado también. Ejemplo, una madre que nunca expresó su enojo cría hijos que no saben defenderse. Un padre que cayó sus traumas enseña a sus hijos que llorar es de débiles, por ejemplo. Y para ir terminando, quiero compartir con ustedes sobre lo que sería una alternativa, que es la escritura expresiva, las palabras que sanan.
Como una alternativa o un complemento al diálogo, al hecho de conversar y expresar lo que siento con palabras, está justamente la escritura, que sería ya un proceso de verbalización interna con una sólida base científica. Justamente James Pennebaker, el psicólogo social bastante conocido, es el principal investigador sobre la escritura expresiva. Su trabajo demostró que escribir sobre traumas o sobre emociones profundas e inquietantes durante 15 a 20 minutos al día, durante 3 a 4 días, produce beneficios significativos y también duraderos. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de sanación? Se da una integración cognitiva. La escritura refuerza a la mente, justamente le lleva a organizar el caos emocional en una narrativa coherente. Entonces, esto lo que hace es transforma esa experiencia abrumadora que tiene la persona, triste, dolorosa, llena de enojo, muy intensa, lo transforma en una historia con un principio, un desarrollo y una conclusión, facilitando justamente de esta manera la comprensión y darle un cierre psicológico a ese evento, a esa experiencia, a esa situación que me tocó vivir. Entonces, a través de la escritura, yo puedo lograr esta integración cognitiva. También puedo lograr un procesamiento lingüístico. Los escritos más sanadores son aquellos que muestran un aumento en el uso de palabras causales como ¿por qué? O por esta razón siento esto, vivo esto. Cuando encuentro el por qué, esto justamente indica que la persona está buscando y encontrando también una explicación y un significado a su experiencia. Entender lo que le pasó a través de este procesamiento lingüístico. Y por supuesto se da también la reducción de la rumiación. Al plasmar los pensamientos en un papel, se externalizan. Ya no está acá, está ahí en el papel. Y eso justamente lo que hace es corta el ciclo destructivo a ese tema de darle vuelta al mismo problema, a la misma situación, al mismo hecho, a la misma experiencia una y otra vez. Eso es rumiar. Y entonces el papel justamente es el que sostiene ya esa tensión, ya no está aquí adentro. Muy bien. Y para terminar, qué importante es cómo hablar para sanar. La comunicación emocional efectiva. Primero, elegir un lugar, un espacio adecuado. Puede ser una amistad de confianza, nutritiva, una persona a quien admires, confíes, que tengas un consejero, alguien mayor. Puede ser una terapia, un terapeuta. Usa el formato, cuando pasó esto, sentí esto y necesito esto. Necesito concretamente esto y nombrar, ¿sí? Por ejemplo, cuando levantas la voz o cuando levantó la voz me sentí humillada y yo necesito respeto. Sería un ejemplo de cómo usar esa fórmula o ese formato que recién les compartí. Valida tus propias emociones, no minimizar con un no debería sentirme así, no sé por qué me siento así, es tonto, yo sé que es tonto como me siento, nada de eso. Prohibido invalidarse. Entonces, lo que sentís tiene una razón de ser y es válido y punto. Y escuchar con empatía si es que alguien se abre contigo. Entonces, no aconsejar rápido, solo acompañar. Aquí también es muy importante practicar el hablar consciente. Observar antes de hablar. ¿Qué siento? ¿Qué estoy sintiendo? Darle un nombre, ¿sí? Me sentí triste, me sentí enojado, me sentí humillado, me sentí sobrepasado, me sentí irrespetado. También es importante pedir y no exigir. Entonces, necesito que me escuches. No, nunca me entendés. Vos nunca me entendés. Son ejemplos. Y por sobre todo validar lo que uno siente y lo que siente el otro. Aunque uno pueda pensar distinto. Y para terminar, con esto concluyo. Hablar es abrir abrir como una puerta de una jaula. Callar puede enfermarnos. Compartir nos hace más humanos, nos humaniza. La palabra no borra el dolor, pero le da forma. Y toda forma puede ser abrazada. No tengas miedo a hablar. El silencio es un peso y la palabra puede llegar a ser medicina.
Hablar no elimina el dolor, pero le da forma, contorno y sentido. La palabra une lo que el sufrimiento fragmentó. Cuando nos atrevemos a hablar, dejamos de ser víctimas del silencio y nos convertimos en protagonistas de nuestra propia sanidad. Entonces, sanar no siempre es olvidar. A veces sanar es poder contar la historia sin que nos duela tanto. Con esto cerramos. Deseo un buen y excelente inicio de semana y nos vemos aquí en Sanamente a través de la Multimedia RS. Chao, chao.